Entonces ya a introducción de qué es lo que es inteligencia artificial generativa. Esto es un tipo de tecnología que es relativamente nueva en su difusión, que lo que permite es generar nuevo tipo de contenido, nueva información, ya sea imágenes, video, texto. No sé si han visto una imagen que se hizo muy famosa, que alguien le pidió a la inteligencia artificial que generara una foto del arresto de Trump, y esa información salió en todos los medios porque al final era tan real que hay gente que creía que realmente lo habían arrestado. Y eso, todo eso fue creado con inteligencia artificial y eso nunca existió. Y eso se lo construyó en base a información previa y todo el material con el que fue entrenado distintos modelos. Entonces, la gran particularidad es que esto genera nueva información, genera un nuevo contenido en base a informaciones previas que se ha ido cargando. Entonces, para partir, dado que ahí me compartieron los distintos perfiles que están hoy acá, y sé que no todos son muy técnicos, entonces para hacer una pequeña introducción de los principales conceptos que se tienden a utilizar o a mezclar en este ámbito. Primero, ¿cuál es la diferencia o qué es inteligencia artificial y qué es lo que es machine learning? Se tienen mucho a confundir. Entonces, primero destacar que no son lo mismo y que la inteligencia artificial es un tipo de disciplina o ciencia y lo que busca es todo lo que es la teoría y los métodos para construir máquinas o algoritmos que son capaces de pensar o actuar como lo haría un humano. Eso es de lo que se trata esta disciplina. Dentro de esa disciplina hay distintos subconjuntos, subcampos, y uno de ellos es el Machine Learning. Machine Learning, como dice su nombre, aprendizaje de la máquina, es el que le da a esta computadora o algoritmo la capacidad de ir aprendiendo a medida que se va utilizando sin la necesidad de algún código o una programación explícita para ello. Es decir, solo entre más información tiene, más se utiliza, la máquina va entendiendo ciertos patrones y se va actualizando y va generando una mejora en su algoritmo, en su predictibilidad de información. O sea, voy a basar esto de alto nivel porque también hay cosas que si esto no es tan automático, igual hay que ir acompañando y monitoreando cómo va ese grado de predicción a través del tiempo y si no te hay que ir ajustando los modelos. Pero la particularidad es que entre más se utiliza, más se va aprendiendo y va mejorando. Dentro de lo que es Machine Learning hay otro subconjunto que es el Deep Learning, que como dice su nombre, un tipo de aprendizaje mucho más profundo que utiliza todo lo que son estos nodos de procesamiento para poder ahí como simular lo que son tipo redes neuronales, tipo algunas tecnologías muy asociadas. Y dentro de ese ámbito de lo que es el Deep Learning hay distintos ámbitos como puede ser el aprendizaje supervisado, no supervisado. No voy a entrar tanto en esto, parte de lo que mismo viene en la campaña es que tenemos una sesión exclusiva para profundizar en todos estos conceptos, para poder no solamente entender lo que es esta tecnología, sino también su potencial aplicado para el negocio. Y dentro de eso está este Deep Learning. Dentro de este subcampo del learning hay otro tipo de elementos que están ahí, y aquí dentro está lo que es la inteligencia artificial generativa y otros como los LLM, que son modelos de lenguaje extensos para poder todos interpretar el lenguaje natural que uno puede escribir en un prompt. Un prompt es una pregunta que se le ingresa al chat, por ejemplo, al ChatGPT, la tecnología es capaz de interpretar la intención de fondo, no solamente las palabras, sino la lógica y la semántica de lo que eso está escrito para poder interpretar y hacer una acción en base a lo que le hemos escrito. Dentro de los dos principales modelos que hay dentro de este ámbito del Deep Learning, destacan dos, el discriminativo y el generativo. Discriminativo se utiliza mucho para hacer lo que es la predicción de ciertas correlaciones o el output en base a ciertos inputs que ya hemos tenido. Entonces, es decir, uno tiene un set de datos donde tiene ciertas variables de entrada, y en base a esas variables de entrada, el modelo predice cuál va a ser el output o qué es lo que va a ocurrir en base a la información que ya la hemos definido. Entonces, lo clasifica, por ejemplo, si hay una falla o no hay una falla, etcétera, etcétera. Y el segundo es el generativo, que lo que hace es generar estos nuevos datos similares en base a la información que ya tiene o con lo que fue entrenado. Un ejemplo, para hacerlo más sencillo, la técnica discriminativa, entonces uno puede, por ejemplo, ingresar imágenes, acá en el ejemplo de un perro, o de distintos animales, y el modelo te va a decir, esto es un perro, ¿no? O es un gato, o es un halcón, o lo que sea, porque base ya conoce a cómo se ve un perro, cómo se ve un gato. Entonces lo clasifica en base a el output de lo que realmente es. La generativa es, uno puede, en base a lo que se entrenó, es decir, distintas imágenes de perro, de distintas razas, etcétera, te dices, ahora genérame la imagen de un perro.
y solo genera una imagen que no existe, no es una foto que ya tenga guardada, oye, esta es la imagen de un perro, sino que genera una nueva foto, una nueva imagen. Y acá viene todo lo que es el prompt engineering, que es cómo se le consulta a la inteligencia artificial para tener el resultado que uno está buscando. Por ejemplo, acá muestra la imagen de un perro, pero yo necesito la imagen de un perro de cierta característica, cierta raza, cierto color, etcétera, y a uno va ingresando esa información en el prompt, en la consulta, para que el output sea realmente lo que uno esté buscando generar. Pero de nuevo, hay algo que también generó mucho revuelo en su minuto, que esta inteligencia artificial se le hizo la pregunta de que mostrar una imagen de las distintas de las personas de distintos países, como de las distintas etnias. Entonces, en base a la información de las características similares de las personas de cierto país, empezó a generar una imagen tipo con información que ese modelo tenía. Entonces, ahí generó como características comunes de cada uno de los distintos países sin tener esa imagen. Entonces, hoy hay mucho de esto, hay ciertas imágenes en revistas de modelos que no existen, cosas por el estilo, y hay muchas, esto va a impactar y afectar en distintas carreras o profesiones, dado que el potencial que tiene no solamente minería es muy grande. Y ahora ya entrando en lo más de lleno a lo que nos interesa probablemente a todos, de bueno, ¿cómo podemos usar esto para lo que es nuestro ámbito, lo que es minería? Hay aquí algunos ya empezamos también a cruzar con lo que es la campaña que les vengo a comentar. Dentro de la campaña que ustedes podrían tener para crear este piloto gratis, a costo cero, son 3 opciones o pre-package de elementos para poder generar un piloto o un caso de uso utilizando la tecnología. El primero es desarrollar un chatbot. Un ejemplo de esto, a qué me refiero como que funciona el chatbot. Uno puede tener una interfaz de un chat tipo ChatGPT, donde uno inicia una pregunta y te puede buscar información mucho más sencillo y rápido, distinta información que uno necesite. Es como crear un ChatGPT, pero privado, con información que uno le ha entregado, no que se conecte a Internet, sino con la información que uno tiene. Y nadie más tiene acceso a esa información, sino que la misma compañía. Entonces, crea un ChatGPT personalizado. Y algunos ejemplos de esto, uno de los pilotos que estamos hoy realizando, es, por ejemplo, crear un asistente experto en el mantenimiento de ciertos equipos mineros. Por ejemplo, un CAEX. Entonces, podemos entrenar esta tecnología con distintos manuales técnicos de los equipos y alguien de mantenimiento pueda preguntar, oye, sé que tengo cierto código de error, ¿cuál es el paso a paso para cambiar cierto componente? Y el mismo energía, con la información que tiene, te empieza a decir cuáles son los pasos a paso, o detectamos cierta característica, cierta anomalía, ¿a qué se puede ver esa falla? Entonces, el área de mantenimiento ya podría tener mucho más a la mano ya de forma amigable, porque una de las características que tiene esta tecnología, que se me fue a nombrar al principio, es que es de muy fácil uso, entiende lo que es el lenguaje natural, y es muy sencillo para que cualquier ámbito dentro de una organización lo pueda utilizar. No requiere ninguna capacitación, ningún estudio previo, se tiene una muy fácil adopción al uso de esta tecnología. Lo único que requiere es poder escribir una pregunta, incluso uno puede ir capacitando al equipo, pero cómo se tiene que escribir esas preguntas. Y otra característica que lo mencioné en un minuto es que esta misma tecnología, a medida se va utilizando y uno va interactuando, va aprendiendo el tipo de respuesta que el usuario necesita o va mejorando la respuesta que el usuario requiere o cómo nos gusta preguntar. Y así se va mejorando en el tiempo. Entonces, entre uno más lo utilice, más eficiente y amigable se vuelve. Aquí tengo un video de un caso de un ejemplo que desarrolló Google para que puedan ver y entender o crear algunas ideas de lo que podría ser potencial que tiene esto para distintas áreas de la operación. Entonces, este ejemplo se enmarca de una empresa ferroviaria, donde Marco es un operario, y esta tecnología va monitoreando la salud de los distintos activos, trenes en este caso, y cuando detecta una anomalía, manda una alerta. Entonces ahí el operario, Marco en este caso, puede preguntar, ok, ¿qué fue lo que detectaste? Acá la inteligencia artificial dice, mira, detectamos que tiene, este equipo anda un 80% de su velocidad normal y está consumiendo un poco más de combustible. Marco dijo, oye, ok, bueno, interesante, ¿a qué se puede ver esa falla? Y esa falla se puede ver en base a mi diagnóstico y ejemplos anteriores que ya hemos tenido en el pasado. Lo más probable es que esta falla se deba a la válvula de combustible que puede estar fallando. ¿Ok? Y empieza a preguntar, bueno, dado esa falla, cuéntame qué componente es y cuál es la ficha técnica de ese elemento. Entonces, información, la inteligencia va, la encuentra y te la disponibiliza en tema de segundos.
Y además, junto con esta lógica de monitoreo de los activos, también te puede ayudar de una forma muy fácil a generar actividades rutinarias, como por ejemplo, ok, dado que ya sé cuál es el componente, preséntame cuáles son nuestros proveedores acreditados para poder hacer un reemplazo de ese componente. Y cuánto el tiempo de respuesta tipo medio que tiene cada uno de estos componentes para ver cuál es el que más me sirve para lo que necesito en este momento. Y ahí analiza toda esa información y te entrega cuál puede ser un posible proveedor. Luego, dado que esto también se puede integrar con otro sistema, le pide que le genere una orden de compra para poder hacer el pedido de ese repuesto que necesita. Y esto lo hace, insisto, en tema de segundos porque ya tiene toda esa información cargada. Después, incluso como puede ayudar en las actividades del día a día, le pide que le genere un correo explicándole a su manager de qué es lo que ocurrió, cuál fue el hallazgo que encontró y que le explique cuáles son los pasos que ellos van a realizar. Y automáticamente genera ese correo, facilitando bastante lo que son las labores del día a día. Este es un tipo de ejemplo de algo que se puede llegar a construir con esta tecnología. Otro ejemplo de este primer ámbito de lo que es un chatbot, también como pedirle que nos empiece a ayudar con información de la operación. Entonces, alguien, por ejemplo, puede cargar la información del día de la planta y le puede preguntar, cuéntame cuánto fue la cantidad de mineral que fue procesada, cuánto fue el rendimiento que hubo durante el turno, o ayúdame a buscar cuánto fue el consumo de energía que se utilizó durante el último turno o X tiempo, y toda esa información te lo genera en base a la información que se está entrenando y se está alimentando el modelo, puede ser en tiempo real o según que el set de datos que uno tenga disponible. Otro ejemplo, para también no salir tanto de la operación a áreas más transversales, podemos crear un asistente que ayude en la autoatención en temas de recursos humanos. Por ejemplo, uno puede crear un chat utilizando, por ejemplo, Teams, por ejemplo, hay alguien pues, que se llame María y me puedan preguntar información personal de cada uno. Por ejemplo, cuéntame cuál es mi última liquidación de sueldo o cuántos días de vacaciones tengo hoy acumulados, cuál es el protocolo para poder pedir vacaciones, o, por ejemplo, cuéntame si yo como trabajador hoy estoy habilitado para poder ingresar a faena en base a los exámenes ocupacionales o a la vigencia de estos exámenes ocupacionales, y todo eso lo pueden hacer desde la palma de su mano con un celular, ayudando a encontrar información y a facilitarla de una manera muy simple, rápida e intuitiva. Otro ejemplo dentro de alternativas que podemos optar para poder hacer este piloto es la automatización de análisis de contenido. El ejemplo anterior nos ayuda a buscar y disponibilizar información que ya tenemos disponible. Este segundo ejemplo nos ayuda a generar o a analizar cierto contenido que ya le hayamos cargado a la tecnología. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de mantenimiento, acá la inteligencia artificial, a través de toda la información de que tenga registrada el mantenimiento de los equipos, ya nos puede entregar una pauta de mantenimiento personalizada y ajustada para cada camión en particular. Entonces ya, como dar un ejemplo, ya no se convierte en la pauta de mantenimiento de los 10.000 kilómetros, sino que una pauta de mantenimiento para este equipo, dado su historial de fallas, su historial de mantenimiento, su antigüedad, su modelo, qué zonas de la mina estuvo operando, y todo eso lo considera y te entrega una pauta sugerida para mantener ese camión en particular. Otro ejemplo, también consiguiendo con lo de la planta, y no solamente preguntarle cuántas toneladas hemos procesado o cuánta energía se ha consumido, o la eficiencia, sino decirle, darle información que tiene el modelo cargado, cuéntame cómo ha estado la eficiencia del turno en la comparación del último año, ayúdame con un gráfico de tendencia para poder ver cómo ha ido cambiando nuestra productividad o eficiencia en el periodo de tiempo, o ayúdame haciendo un gráfico del rendimiento de la eficiencia del turno o la recuperación que tuvimos de cobre, etc. Otro ejemplo también te puede ayudar bastante para lo que es la gestión de abastecimiento y supply chain, que fue un ejemplo que estuvo conversando hoy día. Nos podría también ayudar en todo lo que es la gestión de las licitaciones. Por un lado, le vamos a cargar las bases de licitación que hemos construido, se le puede cargar todas las propuestas de los distintos proveedores y que la inteligencia artificial evalúe el cumplimiento de cada propuesta en base a los requerimientos que tiene la base de licitación. Entonces puede hacer un checklist, por ejemplo, si está dentro del plazo solicitado,
como ejecución, si está dentro del presupuesto, si entregó la información de la parte de la administración o de no sé, información de medio ambiente y todo eso, los lee todos los documentos y así puede hacer un checklist de si cumple la cumplitud de los requerimientos mínimos pedidos en la base. Entonces te facilita bastante el análisis de todas las propuestas que ya hayamos analizado, o incluso también pasó un paso más allá, que nos ayude a evaluar o rankear cada una de las propuestas en base a ciertos criterios de selección que se tienen que definir para cada una de estas licitaciones. Entonces te puede empezar a evalúa todas las propuestas y rankea cuáles son las 10 más interesantes para que después una persona analice solo 10 y no 200 propuestas distintas para cada una de las licitaciones, agilizando y reduciendo bastante el tiempo de revisión y generar incluso las bases de licitación. Y otro ejemplo es clasificación de documentos, donde lo que hace acá la inteligencia artificial, podemos cargar una gran cantidad de documentos. Lo que hace acá es cada documento lo lee, le entiende su contenido, y en base a su contenido le empieza a poner etiquetas. Entonces, por ejemplo, un área de proyecto puede cargar toda la base histórica de sus proyectos, o evaluación de proyectos, y le pone etiquetas. Esto es un proyecto de ingeniería básica para la construcción de una planta de flotación, de tal tamaño, en tal zona geográfica, con ciertas características. Entonces, cuando alguien necesita hacer un proyecto similar, buscar esa información es mucho más sencillo, rápido y amigable que solamente buscar por el título, o si no tienen una base de datos bien actualizada de los proyectos pasados, muchas veces gastan bastante tiempo en encontrar esta información. Entonces acá facilita mucho la gestión y el uso de esta documentación. Entonces acá, como primer ejemplo. Segundo ejemplo, bueno, aquí muy similar a lo que les comenté de la revisión de las bases de los contratos, para incluso poder hacer ciertas bases predefinidas. Entonces uno puede poner ciertas características de una nueva licitación que necesita hacer, y la inteligencia artificial busca en todas las bases históricas los componentes que estamos solicitando y te puede entregar una propuesta de una base prearmada de licitación en base a todos los componentes o características que necesitamos desarrollar en esta nueva. Entonces también nos facilita bastante con la generación de pre-modelos o prediseños de distintas bases según las características que uno puede pedir a la inteligencia artificial que nos genere esta base de licitación. Aquí me gustaría hacer una pausa, me gustaría escuchar un poco, abrir un poco el micrófono y preguntarles si se le ocurren algún ejemplo de idea en distintos ámbitos de su distinta área, donde se podría utilizar alguna de estas tres opciones o ideas de inteligencia artificial generativa. Entonces, ahí, si alguien me puede ayudar con alguna idea de distinta área o algo que les pueda servir en su día a día.